Yo amo hacer bisutería, pero me aterra vender. Si te sientes así, déjame decirte que no estás sola ni solo. Aunque no lo parezca, yo también soy bien introvertida. Pero con el tiempo encontré algunas estrategias que me han ayudado a vender mis pulseras sin la necesidad de hablar de más. Y hoy quiero compartirte 3 de ellas. Voy a abrocharme esto por aquí porque a mí me gusta mover las manos mientras hablo. Muchas veces creemos que para vender tenemos que hablar muchísimo, ser demasiados extrovertidos y carismáticos. Pero la realidad es que existen estrategias que hacen gran parte del trabajo por nosotros. Así que vamos con la primera de ellas. Tu empaque vende por ti. El primer vendedor es el empaque silencioso. Muchas veces el empaque genera tanta confianza, tanto gusto, tanto la persona al recibirlo se siente tan bien que tú no lo tienes ni que decir y él solito te va a postear. Y también eso te va a servir a ti para mostrarlo en tus redes sociales, para grabar tu videíto, de colocar del pedido de hoy, abriéndolo. O sea, eso también te funciona a ti, tener un empaque bonito, porque ya no es como que tú tienes que decir que tu producto es de calidad, que es bonito, es trabajado con amor. O sea, literalmente tu empaque, tu presentación ya lo va a decir por ti. Así que como yo siempre les digo, es que no subestimen el poder de una presentación bonita. Yo en mi caso, acá desviándome un poquitito del tema, yo tengo varios tipos de empaque. Si ustedes me siguen en Instagram van a ver, yo tengo una tarjetita que se la voy a colocar acá para que vean de lo que les estoy hablando, que esta tarjetita pues es como de presentación, que es exclusiva para el tema de collares, pero también la utilizo para pulseras. Tengo este empaque que es así súper sencillito, que es como para las compras menores, o sea, para las compras que me hacen menores de $14, por decírtelo así. Entre menores la compra, pues el empaque también no lleva como tanto trabajo, no sé si me explico. Ya cuando es un pedido de 20, de $18, pues utilizo este empaque que es como más premium. Tengo varios tipos de presentaciones, pero siempre trato de que sea algo bonito. Como que he visto mucho que utilizan las bolsitas estas. Ay, aquí le voy a poner un ejemplo. Bueno, de estas bolsitas, que ojo, yo también utilizo en ciertas ocasiones este tipo de empaque, pero para proteger el producto. Pero he visto casos de personas que utilizan literalmente esta bolsita, la pulserita y listo. Y no, yo siento que con que sea que le pongas tu loguito, está bien, uno cuando está comenzando pues no tiene mucho dinero para invertir, pero trata siempre de en tus primeras ventas sacar lo mínimo, un cuarita es 25 centavos acá en Panamá, ir ahorrando y cuando puedas, de una imprenta e imprimir tus logos aunque sea. Eso ya va cambiando tu imagen, te va haciendo un poquito más profesional y sobre todo que al cliente si le da gana de hacerte un post, que se vea bonito. Una vuelta me pasó horrible. Yo siempre me preocupo por el empaque, pero un día me hicieron una compra así que rápida y yo no tuve mucho tiempo para dedicarme al empaque. O sea, no lo hice feo, pero tampoco lo hice tan bonito como la chica me posteó. Eso es lo que te quiero decir, la chica me posteó en sus historias y yo quedé como que, o sea, el empaque que no me dio chance de ponerlo lindo, me postea y el que va más lindo con cinta, con lazo, no lo postean. De un tiempo para acá yo dije, siempre voy a poner mi logo, yo le pongo una etiqueta que dice que es hecho a mano, hecho con amor. Entonces yo te cuento esto en base a mi experiencia para que tú lo tengas en cuenta y sepas que es importante darle un poquito de cariñito al tema del empaque. Vamos con el punto número 2 porque yo siento que me extiendo mucho. Deja que tus fotos respondan las preguntas. Si eres tímida, este consejo puede cambiar la forma en la que vendes. Mientras mejores sean tus fotos, menos tendrás que explicar. Procura mostrar tus fotos desde diferentes ángulos. Colócalo en una muñeca para que el cliente vea el tamaño real y utiliza una buena iluminación. Cuando tus fotos responden las dudas más comunes, el cliente llega con mucha más seguridad. De hecho, muchas veces escribirá solo para decirte que quiero esta pulsera. Foto, listo. Y eso hace que vender sea mucho más fácil. Para los que vendemos por las redes sociales hay un dilema y es si coloco o no coloco el precio. Yo no voy a profundizar ese tema aquí porque este video no se trata de eso. Tú déjame en los comentarios si quieres que te traiga un video hablando sobre este tema, si hay que colocar el precio, cuáles son los beneficios, las desventajas y bueno, ahí lo debatimos.
siguiente. Y la estrategia número 3 es utiliza tus propios accesorios. Y este consejo parece muy simple, pero funciona muchísimo. Utiliza siempre tus accesorios cuando salgas y de vez en cuando a tomarte una fotito, a hacer un videito para tu Instagram personal. Ay, miren, estoy por aquí paseando. Ay, que te salga tu collar. Una foto de la mano con tu pareja, con sus pulseras puestas. Ajá, y ustedes dirán, ¿y tus pulseras dónde están? Casa de herrero, cuchillo de palo. Pero no, yo sí me pongo mis accesorios, solo que a veces salgo muy apurada y se me olvida. Cuando uno va a un evento o algo, o sea, uno tiene que tratar de siempre mostrar sus accesorios para que la gente te pregunte, oye, ¿y eso quién lo hace? Y tú, yo misma, yo mera. Y es que muchas personas son demasiado curiosas y de seguro te van a preguntar, oye, ¿y esa pulsera qué bonita? ¿Dónde la hiciste? Y definitivamente que allí tú no necesitas ningún tipo de discurso. O sea, que alguien te pregunte directamente y te diga, qué bonita esa pulsera, ¿dónde la compraste? Ya es una venta segura. Y claro, siempre tener tarjetas de presentación, porque tal vez la persona que vea el accesorio no tenga dinero en ese momento o simplemente en ese momento pues no lo pueda comprar. Entonces, ¿tú qué haces? Le das tu tarjeta de presentación o también lo que puedes hacer es tener un Instagram que sea claro para que él la busque. Tú le dices, mira, mi Instagram es Eve Accesorios. Ya él sabe, le queda el nombre en la mente y no di que guachu, 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 guachu. Uno a veces pone el nombre en inglés que ni sabe cómo decírselo a la gente. Oye, a mí me pasó eso, o sea, a mí me ha pasado de todo. Mi negocio anterior de desayunos se llamaba Breakfast Surprise. Entonces, ¿qué es desayunos sorpresas? Les digo que eso era una locura. Cuando yo iba a entregar un arreglo y literalmente tenía el carro mal parqueado, o sea, que tenía que hacer todo y que pim, pam, pum, pam, y yo no llevaba tarjeta de presentación porque pues... Ay, no, yo le digo, ustedes van a decir, pero tú lo dices y tú no lo aplicas. Ok, pero te estoy diciendo en base a la experiencia que ya yo he pasado, por eso te digo que coloques nombres de Instagram que sean fáciles de buscar, que se recuerden fácilmente, no como yo. O sea, que hacía esas locuras. Ey, las personas me decían, ¿cuál es su Instagram? Y yo, sin tarjeta de presentación y con un nombre en inglés que ni yo sabía pronunciar ni deletrear. Y tenía que ser rápido porque tenía que mover el carro. O sea, ya ahí perdí ventas. Me quedó de experiencia y yo lo que hice fue no hace mucho cambiar el nombre del Instagram. Me dolió y fue una decisión muy difícil porque ya después de muchísimos años cambiarle eso a las personas ya es complicado. Todavía hay personas que nos dicen, oigan, pero ustedes no eran Breakfast Surprises. Lo estaba buscando y no los encontré. Pero aunque ustedes no lo crean, era la mayoría de personas que estaban enredados con el nombre. Tomamos la decisión y ahora cuando vamos a hacer una entrega nos preguntan, bueno, somos regalos sorpresas PTY. Ya las personas dicen, bueno, regalos sorpresas es más fácil de expresar y de que la gente te busque. No tienes tarjeta de presentación, haz eso. Trata de colocar un Instagram que sea rápido de buscar, rápido de entender. Mi Instagram de aquí de accesorios es Eve by Eve PTY. El PTY porque es de Panamá. Aquí en Panamá yo sé que muchas personas pues reconocen ese PTY. Y no crean, he intentado cambiarlo. Pero ¿qué pasa? Que ya yo tengo muchas cosas con ese usuario que yo siento que no me es rentable cambiarlo. Pero entonces yo les digo a ustedes que traten de agarrar usuarios en Instagram que sean fáciles, no tan complicados, porque te digo que antes uno no tenía como esta experiencia, no había tanta información como ahora, entonces uno cometía esos errores. Así que ya sabes, ser tímida no significa que no puedas tener un negocio exitoso. No necesitas ser la persona que más habla para vender. Lo importante es crear una experiencia y un producto que transmitan confianza incluso antes de que el cliente te escriba. He leído comentarios de personas que dicen, no, porque es que no vendo, porque yo soy tímida, hago cosas hermosas, pero soy tímida. Claro está que mostrando tu rostro, mostrando quién eres, qué haces, puede ayudarte a generar más confianza, pero ahora si tú todavía estás con esa timidez, esa cosa, aquí te estoy dejando estas 3 estrategias para que sepas que pues no es imposible vender sin mostrar tu rostro. Ya con el tiempo tú vas agarrando esa confiancita, esa cosita y tú ¡pam! Aparece una fotico y después ¡pam! Otra fotito y después ya tú sales hablando. Pero todo paso a paso, lo importante es comenzar. Y si además de aprender a vender también quieres perfeccionar tus técnicas, crear tu propia marca, tomar fotos bonitas y vender por redes sociales, te voy a dejar el enlace de mi curso en la descripción de este video. Ahí comparto las herramientas, las estrategias y todo lo que me ha ayudado a convertir esta pasión en un emprendimiento. Ahora sí, cuéntame en los comentarios, ¿también eres una persona tímida o vender nunca ha sido un problema para ti? Si este video te ayudó en alguito, te despertó una chispita, lo que sea, pues no olvides apoyarlo por favor con un like, con un me gusta y sobre todo suscribirte si quieres recibir más contenidos así como este. Nos vemos en un próximo video.